Geely acaba de presentar el coche que nadie esperaba. No porque sea el más rápido del mundo, ni el más barato del mercado, ni el que promete cambiar la industria en un PowerPoint bonito, sino porque es exactamente el coche correcto, en el momento exacto, con el precio exacto, y lo ha puesto en la cara de BYD y de Xiaomi al mismo tiempo. Eso, tíos, en el mercado chino de sedanes eléctricos de 2026 no lo hace cualquiera. Se llama Galaxy TT. Lo presentó Geely en el Centro de Arte y Moda 1862 de Shanghai. Sale a la venta en agosto. Hoy mismo, 21 de julio de 2026, ha abierto preventas de la versión más potente a $30.900, con una edición inicial limitada a 999 unidades. Si os preguntáis si eso es relevante, la respuesta es que sí, y mucho, y os voy a explicar por qué en los próximos minutos. Pero antes de que os pongáis a buscarla en Google, dejad que os cuente quién es Geely de verdad, porque la mayoría de vosotros la conocéis por dos cosas: por ser el dueño de Volvo, que compró en 2010 cuando nadie daba un duro por la marca sueca y todo el mundo decía que iba a arruinarla, y por fabricar coches chinos que hasta hace poco sonaban a opción de quien no podía permitirse otra cosa. En 2010, los titulares en la prensa especializada europea eran un festival de condescendencia. Esto acabará mal. Han pasado 16 años y Volvo nunca vendió tantos coches en su historia como ahora. Esa imagen de Geely como el fabricante genérico de pacotilla está desfasada desde hace tiempo, pero el Galaxy TT es el momento en que ya no hay excusa para seguir manteniéndola. Geely es, en este momento, uno de los fabricantes de automóviles con mayor volumen de producción del mundo. Controla Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr, Lotus y varias marcas más. Su facturación global es de las que hacen que los directivos de algunas marcas europeas salgan de la reunión un poco más callados de lo que entraron. Con el Galaxy, su submarca eléctrica premium para el mercado chino, lleva 2 años acumulando más de 2 millones de unidades vendidas. El Galaxy TT no es el debut de un novato, es el siguiente movimiento de alguien que lleva tiempo jugando al mismo juego que Xiaomi y BYD, solo que con menos ruido mediático en Occidente. Lo que nadie os suele contar, y que explica bastante el nivel técnico del Galaxy TT, es lo que Geely aprendió de los años que lleva siendo propietario de Volvo y de Lotus. No aprendió a hacer coches seguros copiando los planos de Volvo, que eso sería lo fácil y también lo inútil. Aprendió a entender qué hace que un coche se sienta seguro, qué hace que la amortiguación de un coche deportivo sea precisa sin ser incómoda, qué hace que el interior de un coche premium transmita calidad al primer toque. Eso no se aprende en un documento de especificaciones técnicas. Se aprende trabajando durante años con ingenieros que llevan décadas haciéndolo bien, en plantas que tienen estándares de calidad que se miden en milésimas de milímetro. Geely tiene acceso a todo eso desde 2010. Han tenido 16 años para aprender. El Galaxy TT es una parte de lo que han producido con ese aprendizaje, y lo de la suspensión delantera de doble triángulo de aluminio con amortiguación adaptativa no ha salido de la nada. Si esto ya os parece suficiente para quedaros hasta el final, dale al botón de suscribiros, que lo que viene es bastante más interesante que el resumen de Wikipedia. Hablemos del coche en sí, porque los datos son los que mandan, y estos no necesitan mucho adorno. El Galaxy TT mide 4.999 milímetros de largo, casi 5 metros, con una distancia entre ejes de 2.920 milímetros, que es la distancia que define si un sedán tiene espacio interior de verdad o simplemente finge tenerlo. Arquitectura eléctrica de 800 voltios, que es el estándar que marca la diferencia entre cargarse en 15 minutos o en 45. Baterías de KTL en 3 capacidades, 52,4, 63,8 y 75,2 kWh. Autonomías certificadas bajo ciclo CLTC de entre 540 y 725 km según la versión. Para los que no estéis familiarizados con el ciclo CLTC, es el estándar de homologación chino, que tiende a ser más generoso que el europeo WLTP. Las cifras reales serán algo menores. Pero incluso con ese descuento, 700 kilómetros de autonomía nominal en un sedán de $30.000 es una cifra que hay muy pocos coches en el mundo que puedan igualar a ese precio. Y eso es exactamente el punto. En la versión básica hay un motor trasero de 245 kilovatios, unos 333 caballos. Tracción trasera, suficiente para mover casi 5 metros de coche con autoridad. Pero la versión que de verdad ha abierto la boca a todo el que la ha visto es la Galaxy TT Ultra, que es también la que ha abierto preventas hoy.
Escuchad esto con atención. La TT Ultra tiene dos motores, 180 kilovatios delante y 245 detrás. Potencia combinada de 425 kilovatios, equivalente a 570 caballos. 0 a 100 en 3,8 segundos. Velocidad máxima de 210 km por hora. Batería de 75,2 kWh con carga ultrarrápida 6C, capaz de ir del 10 al 80% en 11,6 minutos. Coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,22, que es una cifra que los ingenieros de aerodinámica se anotan en el cuaderno cuando la ven. Hay un detalle que Geely llama el primero del mundo, y que hasta que alguien demuestre lo contrario merece ese título. El sistema de transmisión eléctrica 16 en 1. Un sistema de transmisión integrada con 16 funciones en una sola unidad, desarrollado internamente por Geely, que reduce el peso, el espacio que ocupa y las pérdidas de energía entre componentes. No es un titular de marketing vacío, es ingeniería que tiene consecuencias reales en la eficiencia del conjunto. Luego está el modo Boost. Pulsáis un botón en el volante y el coche entrega 20 segundos de potencia sobrealimentada continua más allá de su potencia nominal. 20 segundos. No medio segundo como en algunos sistemas de sobrealimentación de otros coches. 20 segundos completos. Para poner eso en perspectiva, 20 segundos a fondo en una autopista desde cero son suficientes para dejar bastante atrás a casi cualquier cosa que tengáis al lado y llegar a velocidades donde la mayoría de la gente ya ha levantado el pie. Es el botón rojo de los cohetes de los dibujos animados de vuestra infancia, solo que este funciona de verdad. No hay humo de colores y el coche no explota al final. Eso es, reconozcámoslo, una mejora sustancial respecto a los dibujos animados. Si acabáis de flipar con las especificaciones, porque lo que viene es donde la historia se pone interesante. El interior del Galaxy TT merece su propio párrafo, porque es donde Geely está marcando el territorio que Xiaomi definió con el SU7 y que BYD intentó igualar con el SEAL. 3 pantallas, proyección con realidad aumentada integrada en el parabrisas, asientos con masaje, doble cargador inalámbrico para móviles en la consola central, salidas de aire circulares, un reloj analógico empotrado que introduce un toque más clásico y, lo que más ha llamado la atención de quien lo ha visto en persona, una nevera integrada y un pequeño robot interactivo en el salpicadero. La nevera no es un extra raro que nadie va a usar. En el mercado chino de vehículos eléctricos premium, la nevera integrada es ya casi un estándar no escrito en el segmento por encima de los $25.000. El robot interactivo es otra historia, y es el tipo de detalle que en un coche europeo costaría 2 años de debate en el departamento de marketing antes de aprobarlo, 3 estudios de mercado para ver si los clientes lo quieren, un focus group en Múnich con resultados contradictorios, y al final se cancelaría por miedo a que desvíe la atención de las líneas puras del diseño. En China aparece en el coche de serie el primer año de producción porque alguien decidió que molaba y lo puso. Eso, tíos, también es una diferencia de mentalidad industrial que importa. La suspensión delantera es de doble triángulo de aluminio con amortiguación adaptativa controlada continuamente, el mismo tipo de geometría que usáis en coches deportivos de verdad y que ahora encontráis en un sedán eléctrico familiar de $30.000. La suspensión trasera es independiente de 5 brazos. El alerón trasero es eléctrico y se activa automáticamente según la velocidad. Los modelos de la edición Global Racing añaden componentes de fibra de carbono en los parachoques y retrovisores. Vamos a ser justos con la comparativa, porque este canal no gana nada exagerando lo que no hace falta exagerar. Pero antes de entrar en números, dejad que os ponga en contexto el mercado en el que se mete el Galaxy TT, porque sin ese contexto, la cifra de $30.900 no significa nada. El segmento de sedanes eléctricos en China en la primera mitad de 2026 es una guerra nuclear entre marcas chinas donde cada mes alguien presenta algo que hace que lo de la semana anterior parezca anticuado. El Xiaomi SU7 se convirtió en el coche eléctrico más vendido de China en varios meses de 2025, con listas de espera de varios meses y compradores que hacían cola a las 12 de la noche en la aplicación para reservar. El BYD SEAL lleva años siendo el referente de relación calidad-precio en el segmento. El Xpeng P7 acaba de renovarse con conducción autónoma de nivel superior. Y Tesla, que en algún momento fue el estándar del sector, lleva varios trimestres perdiendo cuota de mercado en China de forma constante porque sus rivales locales le han pasado por encima en tecnología, en precio, en características y en velocidad de desarrollo.
En ese contexto, Geely llega con el Galaxy TT y dice que quiere jugar también. Eso requiere valentía o muy buenas especificaciones. Resulta que tienen las dos cosas. El Xiaomi SU7, en versión estándar, cuesta en China alrededor de $22.000 en su acceso, y en versiones equivalentes a la TT Ultra ronda los $35.000. El Galaxy TT Ultra a $30.900 está compitiendo exactamente en ese rango. No llega al territorio del SU7U Ultra, que con sus más de 1.500 caballos es una categoría diferente y un precio diferente. Pero tampoco lo intenta. Lo que hace es plantarse en el mismo segmento que el SU7M Ax y decir que por un precio similar o inferior ofrece un coche más grande, con más autonomía y con el primer sistema de transmisión 16 en 1 del mercado. El BYD Seal, por comparar, arranca en China en torno a los $23.000 en su versión más básica y sube hasta los $32.000 en la más potente. El Galaxy TT compite directamente con la gama alta del Seal en precio y la supera en casi todas las especificaciones técnicas que se pueden comparar de forma objetiva. Mayor autonomía, mayor potencia, arquitectura de 800 voltios frente a los 400 de algunas versiones del Seal, y el sistema de transmisión que no tiene ningún competidor directo en este momento. ¿Significa eso que el Galaxy TT es automáticamente mejor que el SU7 o que el Seal? No necesariamente, porque en un coche la experiencia de conducción, el software, el ecosistema de servicios y la percepción de marca importan tanto como las especificaciones en papel. Xiaomi lleva años construyendo un ecosistema digital que se integra con sus móviles, sus tablets y sus auriculares, y eso crea una lealtad que no se bate solo con más caballos. Si tienes un Xiaomi 15, unos auriculares Xiaomi y un robot aspirador Xiaomi, comprar el SU7 tiene una lógica de ecosistema que va más allá del coche en sí. Es como cuando la gente te compra un iPhone, no porque sea objetivamente el mejor teléfono del mercado, sino porque ya tiene el Mac, el iPad y los AirPods, y cambiar de ecosistema implica volver a empezar con todo. Geely no tiene ese ecosistema todavía. Tiene coches buenos. Eso es diferente. Y es una desventaja real en el mercado chino actual, donde la integración tecnológica es cada vez más parte de la decisión de compra. BYD tiene una red de servicio y de carga que cubre China de forma que Geely todavía no iguala en cobertura. Y eso, en un país del tamaño de China, no es un detalle menor. Si vivís en Shanghái o en Pekín, da igual. Si vivís en una ciudad de segundo o tercer nivel que en China equivale a unos cuantos millones de personas, la red de carga de vuestra marca puede ser la diferencia entre llegar a casa o quedaros tirados en la autopista esperando a que venga una grúa que tarda 3 horas. En ese contexto, BYD lleva años invirtiendo en infraestructura que Geely todavía está construyendo. Pero eso no es lo que de verdad importa de este lanzamiento. Lo que importa es esto. Geely, que muchos en Occidente seguían viendo como el fabricante chino genérico propietario de Volvo, acaba de entrar en el segmento más competitivo del mercado eléctrico mundial con un producto que técnicamente no tiene nada que envidiar a lo que presentan los líderes del sector. Y lo ha hecho a un precio que en Europa o en Estados Unidos os compraría como mucho un utilitario eléctrico de gama media con opciones. Eso es exactamente el patrón que estamos viendo repetirse en sector tras sector. China no ataca desde fuera del mercado premium, entra directamente en él, con producto de primer nivel, a precios que el mercado occidental simplemente no puede igualar con su estructura de costes actual. Los coches eléctricos chinos ya lo hicieron, las tuneladoras ya lo hicieron. Los robots humanoides ya lo están haciendo. El Galaxy TT es la misma jugada aplicada al segmento de sedanes deportivos eléctricos y la está ejecutando una empresa que tiene más experiencia fabricando coches de calidad de la que muchos en Occidente le reconocen. Si hacéis los números en frío, sin nostalgia de marca ni identidad cultural de por medio, la comparativa es bastante despiadada. $30.900 por 570 caballos, 0 a 100 en 3,8 segundos, 700 kilómetros de autonomía en las versiones más básicas, carga en menos de 12 minutos y sistema de transmisión único en el mundo. Dividid eso entre los caballos y tenéis el precio por caballo de fuerza. Ahora buscad cuánto cuesta en Europa un coche eléctrico de 500 caballos. Os ahorro la búsqueda. No lo encontráis por menos de 60.000 euros en ningún fabricante establecido del continente, y en la mayoría de casos estáis hablando de 80 o 90.000. Por el mismo dinero que os cuesta la berlina deportiva eléctrica de un fabricante europeo de gama media alta, en China os compráis el Galaxy TT Ultra,
y os sobran $20.000 para gastaros en lo que queráis. Eso no es dumping, eso es eficiencia industrial. Y la diferencia entre las dos cosas es que el dumping es temporal, la eficiencia es estructural. Aquí viene la parte que más debería incomodar a quien lleva años comprando la narrativa de que China solo sabe copiar y producir barato. El sistema 16 en 1 no es una copia de nada. No existe en ningún otro coche del mercado. El modo Boost de 20 segundos no es una copia del sistema de sobrealimentación de Tesla ni del de BYD. El coeficiente aerodinámico de 0,22 en un coche de casi 5 metros de largo requiere una ingeniería de diseño de carrocería que no se improvisa ni se copia de un catálogo. Geely lo ha desarrollado internamente, en sus propios centros de investigación, con sus propios ingenieros. ¿Qué parte del conocimiento técnico viene de los años que llevan estudiando cómo trabajan Volvo, Lotus y las otras marcas que controlan? Por supuesto, igual que Toyota aprendió de Ford en los años 50, igual que los alemanes aprendieron de los británicos en los años 30, igual que cada industria de cada país que ha llegado a la vanguardia, lo ha hecho absorbiendo primero lo que existía y luego superándolo. Llamarle a eso copia cuando lo hace China y benchmarking cuando lo hace cualquier otro es aplicar dos raseros distintos al mismo proceso histórico. El Galaxy TT se pone a la venta en agosto en China. No hay confirmación de exportación a Europa ni a América Latina todavía. Pero si el patrón que hemos visto con el Galaxy E5 y con otros modelos de la gama se repite, la pregunta no es si llegará a mercados occidentales. La pregunta es ¿cuándo y a qué precio lo harán los fabricantes locales para intentar frenarle? En Europa, la respuesta política de momento es poner aranceles. La respuesta técnica es hacer coches mejores, más baratos, pero eso tarda años que no hay y requiere inversiones que los accionistas no aprueban cuando los márgenes del trimestre ya están bajo presión. Así que mientras los políticos debaten cuántos aranceles son suficientes para proteger una industria que tardó demasiado en electrificarse, los chinos siguen presentando coches como el Galaxy TT, con el que prácticamente todo lo que cuesta 30.000 euros en Europa es técnicamente inferior. No un poco inferior, bastante inferior. Pensad en alguien que lleva 2 años mirando coches eléctricos, haciendo la hoja de cálculo en casa con autonomía, precio, coste de carga, valor de reventa y opciones disponibles. 2 años viendo que con 30.000 euros en España podéis elegir entre un Peugeot E-308 que ya os estira el presupuesto, un Volkswagen ID4 de gama base si tenéis suerte con una promoción, o un Tesla Model 3 de tracción trasera sin extras. 3 coches perfectamente razonables para lo que cuestan sus propias estructuras de costes industriales. Y de repente llega una berlina china de casi 5 metros, 570 caballos, 700 kilómetros de autonomía, nevera, robot interactivo, alerón activo de fibra de carbono y sistema de transmisión único en el mundo, a $30.900. Si ese coche llega a España, lo que hace esa persona es llevarlo directamente a la hoja de cálculo, compararlo con las otras opciones y llegar a una conclusión bastante obvia. Los fabricantes europeos lo saben, y es exactamente por eso que el debate de los aranceles existe, porque sin aranceles esa hoja de cálculo la pierde el coche europeo en la mayoría de los segmentos. Un coche europeo de 30.000 euros en 2026 tiene en general carga lenta o medianamente rápida, autonomía por debajo de los 500 kilómetros en la mayoría de casos, sin modo Boost de 20 segundos, sin nevera, sin robot interactivo, sin sistema de transmisión 16 en 1 y con una lista de espera de varios meses porque la fábrica no da abasto. El Galaxy TT Ultra a $30.900 tiene todo lo anterior y baja de 4 segundos de 0 a 100. Si alguien tiene una explicación convincente de por qué eso no debería preocupar a ningún fabricante europeo, me la dejáis en los comentarios, que tengo curiosidad. ¿Vosotros compraríais un Geely Galaxy TT si llegara a España o a vuestro país al precio equivalente de lo que cuesta en China? ¿O seguiríais pagando el doble por un coche europeo con la mitad de especificaciones porque el logo os resulta más familiar? Dejad vuestra respuesta en los comentarios, porque esa pregunta va a sonar muy parecida en los concesionarios de media Europa en los próximos 2 años, y la respuesta que den los consumidores va a ser bastante más honesta que la que dan los políticos en las ruedas de prensa.